cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Una vez más, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Bendito sea Dios. Necesitamos salud. Necesitamos salud. Pues dice que Cristo es el marido. ¿Cuántos creen que es el marido? Y dice que Él es el que da la salud al cuerpo. Vamos a ver esto, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Oramos con nuestro hermano Isaí. Bendito Dios y buen Padre celestial, Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Padre. En esta hora de la noche, bendito Dios, nos presentamos delante de ti, Señor, con ese corazón dispuesto, Padre, para alabar tu santo nombre, bendito Dios. Pero también, Señor, queremos escuchar palabra tuya, Padre. Yo te ruego en el precioso nombre de Jesús, Padre, que vengas a hablar por medio de tu Hijo, Padre. Tu Hijo, Padre, tu siervo, Señor, que lo unjas con tu sangre preciosa, Padre, para que pueda hablar a este pueblo necesitado de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, danos conforme a la necesidad de nuestro corazón, Padre. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Pon palabras en su boca, Padre, para que Él pueda hablar con toda confianza, Padre celestial. Danos un ungido, Padre, atento, un oído atento, Señor bendito, para atesorar tu palabra, Señor, y no solo escucharla, Padre, sino ser hacedores y vivirla en práctica, Señor. Guárdanos, Padre, nos dejamos en tus preciosas manos, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, venga a nuestra vida espiritual, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Alabamos a Dios. Bueno, dice la bendita palabra de Dios, hermanos, donde hemos dado lectura. Porque el marido es cabeza de la mujer. Cuando habla la palabra de Dios, hermanos, diciendo que el marido, o sea, el esposo, es la cabeza de la mujer, no quiere decir que las mujeres no tengan cabeza. Tienen su cabeza, pueden pensar. Pero cuando dice que es la cabeza el marido, el versículo anterior nos da mucha razón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, hablando, hermanos, de una mujer casada, se refiere que debe de estar sujeta al marido como al Señor. Entonces, tenemos que entender, hermanos, el texto siguiente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando hablamos del marido, hablamos de la potestad. Cuando hablamos del marido, hablamos de la autoridad. ¿Hay quien no tiene marido? Humanamente, ¿verdad? Son mujeres quizás viudas, tienen ya años que se quedaron viudas, se quedaron solas y dicen, bueno, pues yo no tengo marido, no tengo Señor. Sí tienen, se llama Jesús de Nazaret. Y no solo de ellas, de todo el mundo, los que aceptamos a Cristo,
como Señor y Salvador. Él es la cabeza de nosotros. ¿Qué quiere decir, hermanos, la cabeza? O sea, del cuerpo lo principal de arriba hacia abajo es la cabeza. Lo que está encima del cuerpo es la cabeza. La mano no manda la cabeza, es la mano la cabeza la que manda la mano. Es la cabeza la que manda todo el cuerpo, para que se entienda. En esa condición está escrita la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es que da la salud al cuerpo. Nos debe de quedar claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos somos de la iglesia de Jesucristo? En automático tenemos que obedecer a Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a ver este tema, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cuando decimos que es la cabeza, ya dijimos, es el que manda a todo el cuerpo. Y vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios, hermanos, en San Juan 3:29, por favor, hermanos. Si alguien lo tiene, San Juan 3:29, ¿cómo dice? Gracias. Estas palabras, hermanos, el que tiene la esposa es el esposo. ¿De qué se hablaba, hermanos, aquí? ¿De qué se quería aclarar? Dice el versículo 26: y vinieron a Juan y dijeron, Rabí, o sea, maestro, al Señor Jesucristo, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Mas vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, decía Juan el Bautista, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Amados hermanos, ¿qué estaba aclarando Juan el Bautista del maestro de maestros de nuestro Señor Jesucristo? Le preguntaban a Juan, y me admira que la gente seguía con aquella ignorancia. La gente seguía, hermanos, no quizás con incredulidad, sino con ignorancia. Como que le volvieron a preguntar, oye, no eres tú el Cristo. Como que le trataban de preguntar eso a Juan. Juan les aclara de esa manera: el que tiene la esposa es el esposo, y el esposo es el que manda. ¿Cuántos estamos de acuerdo? En una casa el que manda es el esposo. Podrá decir el hijo o la hija, la mamá, entonces me das permiso de ir a X lugar. Y podrá decir la esposa, sí, vete, no pasa nada.
En cuanto oye el esposo y ve que es malo o que no es correcto, entonces el esposo habla, aunque esté la esposa, y dice: perdón, no puedes ir. Son autoridades, son jerarquías en un hogar, en una familia. Y si el esposo dice que no, la esposa tiene que callar, la esposa tiene que guardar silencio, porque la cabeza de la esposa es el esposo, el que tiene la máxima autoridad en la casa. Pero pues había de ver a mi esposo. Por eso dice: las mujeres casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Si el marido no está sujeto al Señor y el marido da permiso de ir al baile, el marido no es cristiano y da permiso de ir a lugares malos al hijo, a la hija, la esposa se tiene que oponer. Y no es que le arrebate la autoridad al marido, sino que el marido ha perdido la cabeza, o sea, ha perdido la autoridad, ha perdido la cordura, ha perdido lo bueno, no tiene a Dios en su corazón. Y con esto no estoy diciendo que la mujer ya no tiene por qué obedecerle, no, pero para eso es la ayuda idónea. La ayuda idónea está para eso. Está haciendo un trato el marido, un negocio. El negocio vale 1,000 pesos y el marido lo está dejando en 300. Y la esposa le dice: oye, ven, permítame tantito, señor, ven. Y lo trae para acá. Oye, lo concientiza. No le está dando órdenes. Es la ayuda idónea. Y le está apoyando y le está: oye, te vas a dejar que te roben. El negocio está por 1,000 pesos y tú lo estás dando en 300. Ay Dios, ¿qué estaba yo pensando? Gracias, mujer. Es esto, no porque quiera quitarle la autoridad al marido. Si ve que el marido está dando permiso al hijo de irse con los amigos a embriagarse, a tomar alcohol, la esposa tiene autoridad para decirle al esposo: hijo, no te vayas, espérate, hoy quiero hablar contigo. A solas, para allá, se hacen tantito para allá, concientizarlo, decirle: oye, estás viendo que el muchacho está mal, estás viendo que la niña no quiere, estás viendo que ya hace cosas malas, no lo dejes ir, por favor. Y el marido reacciona y sale del lugar y le dice al hijo: oye, hijo, discúlpame, es que no puedes ir. Oye, papá, discúlpame, hijo, no puedes ir porque es malo. ¿Por qué? Porque está perdiendo la cabeza el marido. Pero cuando el marido es espiritual, cuando el marido es cristiano, cuando el marido conoce la Biblia, la palabra de Dios, no se puede equivocar. El marido no puede errar al blanco, no puede. Y tratándose de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo creen ustedes que se equivocaría el Señor? Sencillamente, jamás. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Todo lo santo, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo de buen hombre desciende del Padre de las luces, alabado sea Dios. Así es, hermanos. Entonces, dice Juan el Bautista: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, se está refiriendo a Juan, que era su amigo de Cristo, dice: mas el amigo del esposo se goza. Nosotros no solamente somos amigos del esposo, nosotros nos constituimos la novia y un día la esposa de Cristo.
¿Cuántos damos gloria a Dios? Es lo que se trata, hermanos, finalmente, al término del final de toda la existencia humana. Todos los juicios de Dios, el juicio de los creyentes, etcétera, todo el segundo juicio es el tercero, el juicio a las naciones, y el cuarto juicio a los inicuos muertos, según Apocalipsis 20. Hermanos, todos los pecadores que nunca se arrepintieron van a resucitar ese día para hacérseles su juicio y enviarlos al lago de fuego ardiendo con fuego y azufre. Después sigue tierra nueva, cielo nuevo, sigue la eternidad. Pero finalmente la iglesia se casará con Cristo en las bodas del Cordero. Y seremos de Cristo por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, 4 al 8 también. Por favor, gloria a Dios. Nos queda claro, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Alabado sea Dios. Romanos 12, ¿lo tenemos? 4 al 8, leo el 4, ustedes el 5, nos unimos en el 8. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Juntos, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con misericordia. Siéntense, por favor. Y entre estos miembros, hermanos, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros, dice el apóstol, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. O sea, no todos trabajan en lo mismo. ¿Cómo trabaja el cuerpo de Cristo? Así muchos somos un cuerpo de Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. Es la unidad. Es la unidad, aunque no somos de la misma familia y no nos apellidamos igual, somos de Cristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía, hermanos, es el que predica. Esa profecía, esa palabra de profecía es el que da la palabra. ¿Por qué? Porque un profeta es uno que habla por otro. Y en el momento que se está predicando, se está hablando por otro. O sea, yo ya hablé por medio de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Ya hablé de San Juan, capítulo 3, versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. Ahora mismo estoy hablando otra vez de San Pablo a los romanos. Y en el momento que lees tú la Biblia, el momento que yo leo la Biblia, en eso mismo nos convertimos en un profeta, pero no de profesión. De profesión, menciónenme profetas de día y de noche por toda su vida. ¿Quiénes fueron? Profeta Isaías, de toda su vida fue profeta. ¿Quién más? Daniel, Jeremías, ¿quién más? Malaquías, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más, hermanos? ¿Nos oye? Ezequiel,
Hermanos, hay tantos: Ageo, Joel, Jonás, ¿verdad que sí lo recordamos? Ellos eran profetas día y noche, y nosotros no nos dedicamos a ser profetas. Al profeta Dios le hablaba, hermanos, así: ve y dile al pueblo. Y oían la voz de Dios, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hoy, hermanos, tenemos la palabra escrita. Oímos la voz, pero nada más en la conciencia, ya no en el oído. Ya aquí ya no. Audible ya no, ya pasó el tiempo. Porque todo lo que se quede bajo el cielo tiene su tiempo. Entonces la conciencia, Dios nos habla a la conciencia, nos habla al corazón. Pero audible le habló a Isaías, a Jeremías, a Malaquías, a Joel, a Daniel, etcétera. Le mandaba a los ángeles para que les diera el mensaje a los profetas. Ese tiempo ya se acabó, dijo el Señor Jesús en San Mateo capítulo 11, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. O sea, se acabó ese tiempo. Pero cuando habla Pablo no nos debemos de confundir, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, o sea, rapidito, ¿verdad? Ser acomedido. El que hace misericordia, pues que lo haga con alegría. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero puso, hermanos, ¿verdad? Delegó y puso gente enfrente de la iglesia. Por ejemplo, aquí en la iglesia, hermanos, pues el pastor directamente, el ministro, pues soy yo por misericordia de Dios. Y después de mí, pues está mi esposa, es diaconisa. Y después de mi esposa, pues entonces está la hermana Antonia, está el hermano Luis, no sé, la hermana Eudocia, tal vez la hermana Mari. Y todos ellos tienen algo, ¿me entienden? Y después de ellos, ¿quiénes siguen? Los miembros de la iglesia. Pero entre los miembros de la iglesia destaca alguien. ¿Quiénes? Los encargados de los grupos doctrinales. Se les debe un respeto también. Ay, sí, se cree mucho porque no, espérate, respétalo. Se le delegó una responsabilidad. Tiene una responsabilidad. Los jóvenes tienen su líder, los varones tienen su líder, la femenil tiene su líder. Cada quien tiene una cabeza, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero la cabeza de todos es Cristo. Cristo, eso leímos ahí en Efesios 5:23. Cristo es la cabeza. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, somos miembros los unos de los otros y somos un solo cuerpo. Y a ese solo cuerpo hay una sola cabeza, Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos lo que dice Primera de Corintios 12, por favor. La carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 29. Leo el 12, ustedes el 13, nos unimos en el 29. Por favor, primera carta a los Corintios 12, 12 al 29. Leo el 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo.
Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Antes, mucho más los miembros del cuerpo, que parecen más flacos, son necesarios. Porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundantemente honor al que le faltaba. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Unidos, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿Todos facultades? Siéntense, por favor. Somos miembros los unos de los otros y somos un solo cuerpo. Y Dios puso apóstoles, profetas, pastores, doctores, facultades, dones, sanidades, ayudas, gobernaciones y géneros. Tenemos que entender que todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos unos a otros. ¿Qué les parece cuando tenemos un aniversario? ¿Nos necesitamos todos o no? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué les parece cuando oramos por alguien y está enfermo? ¿Nos necesitamos todos para orar? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Cuando alguien tiene un problema, cuando vamos a pintar la casa de Dios, cuando se está construyendo la casa de Dios, hermanos, no necesitamos todos. Somos un cuerpo, pero alguien nos manda. Humanamente es el pastor, pero del pastor y de la iglesia la cabeza se llama Jesucristo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, qué hermoso cuando todos obedecemos. Le tocó la vigilancia a X hermana, le tocó la vigilancia a X hermano. Ay, ese hermanito, ay, esa hermanita. No tenemos por qué despreciarlo, porque te va a tocar a ti. Y así como el de vigilancia debe ser amable, cortés, ¿verdad? Las instrucciones que el pastor le da las debe de cumplir. Pues así uno y otro y al que le toque, eso es todo. No tenemos por qué, hermanos, ser altaneros unos con otros, prepotentes, indiferentes. ¿Qué pasa ahí? El de la vigilancia, Dios le bendiga, se haga hasta de lado. Hermanos, ¿qué pasó? No, hermanos, 26, el versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Así es esto.
tenemos, hermanos, mucha necesidad unos de otros. Fíjense que muchas ocasiones en una iglesia hay quien se le murió un familiar, vamos a decir el papá, la mamá, la esposa, se le murió el esposo o un hijo. ¿Y qué crees? Ese hermano o esa hermana es tan pobre que no tiene para la caja, no tiene, hermanos, para enterrar su muerto, pero es miembro de la iglesia. ¿Será bueno hacer una cooperación y ayudar a ese hermano, a esa hermana? ¿Tú qué dices? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, yo lo he hecho en otras iglesias que he visto esa necesidad en varias hermanas o hermanos, y les ha sucedido la desgracia, y yo le he dicho a la iglesia: hermanos, miren esto, aquello. Sí, hermano, con la ayuda de Dios vamos a hacer una ofrenda, una ofrenda de amor. Y se hace una ofrenda de amor, hermanos, de tal manera que hasta alcanza y sobra. A eso se le llama ofrenda de amor, ¿verdad? Porque estamos supliendo su necesidad, porque somos hermanos en Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Entonces, esto es algo excelente. Somos miembros los unos de los otros, pero somos el cuerpo, porque ahí dice que somos el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amados hermanos, vamos a ver lo que dice Jeremías. Por último, hermanos, Jeremías 3, 14 y 15, por favor. Alabados al Señor. Gloria a Cristo. Jeremías capítulo 3. Después de Isaías profeta, hermanos. Jeremías capítulo 3, 14 y 15, con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios todos juntos. ¿Lo tenemos? 14 y 15 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Siéntense, por favor. ¿Cuántos reciben a Cristo como su esposo? ¿Lo recibimos como el esposo, hermanos? Aquí está claro: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Oh, hermanos, esto no es nuevo en el Nuevo Testamento. Esto allá está, hermanos, desde antiguo está escrito esto. Y hay más escritura que habla que Cristo es el esposo. Tenía que llegar hasta las bodas del Cordero, todavía no se llega. Nosotros de estos tiempos, nosotros de estos tiempos, año 2023, hermanos, podemos ya casi podemos vislumbrar las bodas del Cordero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estamos cerca? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Nos gozamos? Sí, nos gozamos porque vendrán las bodas del Cordero. ¿Y quiénes estaremos ahí? Nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hermanos, cuando habla Jeremías estas palabras, imagínate el profeta Daniel que ve el rapto de la iglesia. Hermanos, ve al anciano de días, dice ahí, y a un hijo, ¿verdad?, venir en una nube, el rapto de la iglesia. ¡Qué bendición! Pero sabes, esto fue escrito hacia el año 450, hacia el año 500 antes de Cristo. Pregunto, ¿quiénes están más cerca de ver el rapto de la iglesia y de ver las bodas del Cordero? ¿Quiénes están más cerca? ¿Quiénes? Nosotros. ¿No se gozan? ¿No dan la gloria a Dios? Imagínate esos hermanos de ese tiempo
Hablemos de hace 2500 años, hermanos. ¿Veían cerca esto? No, hermano, no lo alcanzaban a vislumbrar. Pero ahora, a ver, ¿por qué no lo alcanzaban a vislumbrar? Porque no teníamos el Nuevo Testamento, no teníamos el Apocalipsis. Solo estaba el libro del profeta Daniel, estaba el de Isaías, Jeremías, era lo que hablaba. Malaquías más acá. Pero no tenían, hermanos, los evangelios. No había venido el esposo. Y vino el esposo, hermanos, y nos mataron al esposo. ¿Acaso nos quedamos viudos? No. Resucitó y vive para siempre, con poder y gloria, hermanos. Y dice que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Imagínate tú esto, el gozo que tú y yo, toda la Iglesia Universal de Cristo en el mundo debemos de estar sintiendo. Cristo viene, hermanos. El esposo viene por la esposa. Y desde este tiempo, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo soy vuestro esposo. Dice luego, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Y aquí estamos, indignamente aquí estamos, esos pastores que Dios tenía preparados, hermanos, desde antes que naciéramos. Tú no me conocías a mí, y yo no conocía que yo iba a ser pastor de Jesucristo, que iba a ser pastor de Dios. Pero a Él le plació salvarte con poder y gloria, y le plació llamarme a mí y a los otros siervos que están en el mundo para estos tiempos finales. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Cuántos alabamos a Dios? Hermano, no reniegues del pastor, de la pastora que está al frente de ti, porque es conforme al corazón de Dios. Así. Señor, ya este siervo lo habías de quitar, dándole órdenes a Dios. Imagínate. A mí me dan risa esos hermanos, esas hermanas. No, ya Dios ya habías de hacer algo, ya quítalo. Como si fuera su trabajador Dios, dándole órdenes, no poniendo los ojos acá. Os daré pastores según mi corazón, dice Jehová. Hermanos, pero entre todo esto tenemos que el que tiene la esposa es el esposo. Tenemos, hermanos, que el Señor puso diferentes miembros, ojos, bocas, orejas, pies, y no le podemos decir uno al otro vete, porque todos somos miembros unos de otros. Somos miembros en parte y somos un solo cuerpo. La cabeza se llama Jesús de Nazaret. Tenemos un líder máximo y central, santo entre los santos, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú y yo, hermanos, como lo que somos, alguien de la iglesia es el ojo, otro es el oído, otro es la mano, otro es el pie, pero todos nos necesitamos, todos. Dice ahí que hasta los miembros más flacos, ¿verdad? Dice ahí que los miembros más flacos hacen falta. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que seguir en armonía como lo que somos, hijos de Dios, para ir creciendo, para ir, hermanos, alimentándonos de la palabra y poder llegar un día a lo que hemos pensado. Yo no sé cuántas veces has soñado tú que estás en el paraíso, que ya estás en el cielo. Yo sí lo he soñado muchas veces y me da mucha tristeza volver a despertar acá, hermanos. Pero le doy la gloria a Dios porque tenemos que seguir en la batalla y tenemos que seguir peleando limpiamente la batalla, hermanos, cada día.
problemas, enfermedades, necesidades, amenazas, etcétera. Pero Cristo está con nosotros, hermanos. Tenemos pastores que Dios nos ha dado conforme a su corazón. Finalmente, hermanos, el reconocer que somos un cuerpo y que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que Él puso, hermanos, a dirigir y a cuidar ese cuerpo, a los pastores que Él quiso enviar. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas. En la tarde nos pedía la hermana Lucía por su hijo Lázaro. Ya fue tarde, ya se había acabado la oración, pero en lo personal hay que llevarlo en oración, hermanos, a este hijo de la hermana. No viene al templo, pero es su hijo y le duele. ¿Qué padre o qué madre, su hijo siendo el más malo del mundo, no le duele? Por eso le duele, porque es malo, porque no quiere aceptar a Cristo. Por eso duele, porque si aceptara a Cristo uno estaría en paz, diría: bueno, pues siquiera aceptó ya a Jesús. Pero tenemos necesidades múltiples y somos un cuerpo. Todos nos dolemos cuando uno se duele, todos nos gozamos cuando uno se goza. Regocijaos en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Os digo que os gocéis otra vez. Nos debemos de gozar, hermanos. Cristo viene por nosotros. Él es la cabeza, Él es el esposo. El esposo regresará y nos iremos a las bodas del Cordero. Nos llevará, hermanos, antes de hacernos de Él, nos llevará a las bodas del Cordero para casarse con la iglesia, presentarnos ante su Padre Celestial como una novia limpia, sin mancha, sin arruga. Así debemos de permanecer, porque los que no irán al infierno, al tormento eterno. Hoy tú decides con tu vida: ¿quieres seguir siendo parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos decidimos seguir siendo parte del cuerpo de Cristo? Y decidimos hoy una vez más que Jesucristo es nuestra cabeza. Decidimos que somos solo el cuerpo y decidimos que Cristo es la cabeza. ¿Cuánto le damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo, la gloria al Espíritu Santo? Ponte de pie, hermano, por favor. Alabado sea Dios. Y reconoce, que te quede claro que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que no hay nadie más que Cristo. Pero recuerda esto: enviaré pastores conforme a mi corazón. Hermanos, y aquí estamos por gracia y por misericordia de Dios. Alguien está sentado en el trono, y al Cordero, cántalo, sea el honor, sea la gloria, sea